Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Higuita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la tarea 3 del curso de Anatomía Radiológica les voy a hablar sobre la columna cervical. La anatomía de la columna cervical se encuentra compuesta por 7 vértebras, las cuales están designadas de C1 a C7. La primera vértebra es conocida como el atlas, en la cual es la C1, y esta es la que sostiene la cabeza y permite el movimiento de arriba hacia abajo. La segunda vértebra es el axis, el C2, que permite el giro de la cabeza. Las vértebras restantes proporcionan soporte y dan flexibilidad al cuello. Además, la columna cervical es la que protege la médula espinal y facilita la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Tenemos un dibujo de la columna cervical y tenemos un dibujo de dos vértebras, la C3 y la C7. Bueno, en la columna cervical tenemos varias proyecciones radiológicas. La primera de ellas es la anteroposterior axial, en el cual el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito supino. La espalda se apoya en el buquimoral, el plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral o con la línea media de la mesa. Tenemos una fotografía de autoría propia de cómo la similitud de la posición del paciente. Y tenemos una imagen radiológica. La segunda proyección en la columna cervical es la lateral, en el cual el paciente debe estar en bipedestación. El plano coronal del paciente se ubica paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral. Y tenemos la imagen, la fotografía de autoría propia de cómo debe ir el paciente y tenemos la imagen radiológica. Tenemos la proyección anteroposterior odontoides boca abierta, en el cual el paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación. El plano sagital del paciente paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimoral. Obviamente el paciente debe tener la boca abierta, ya que de eso trata la proyección. Tenemos la fotografía de autoría propia y la imagen radiológica de cómo queda la proyección. Tenemos la proyección anteroposterior odontoides boca cerrada, en el cual el paciente debe estar en decúbito supino, el plano sagital del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa. La fotografía y la imagen radiológica. Por último, tenemos la proyección oblicua anteroposterior axial, en el cual el paciente debe estar en bipedestación con una oblicuidad en la posición de 45 grados. El plano sagital del paciente se ajusta paralelo y alineado con el eje vertical del buquimoral. Como podemos ver en la similitud de la fotografía, el paciente tiene una oblicuidad de 45 grados. Tenemos la fotografía y la imagen radiológica. Bueno, para poder tomar estas proyecciones bien, tenemos unos criterios de evaluación, los cuales son los criterios de evaluación de la columna cervical, en el cual nos piden la posición del paciente, que el paciente debe estar en una posición adecuada para permitir una visualización clara de la columna cervical con la cabeza en posición neutra y los hombros relajados. El segundo criterio es el alcance de la imagen. La radiografía debe capturar la totalidad de la columna cervical desde la base del cráneo hasta la parte superior de la primera vértebra torácica. La tercera es la exposición adecuada. La exposición a la radiación debe ser suficiente para producir imágenes. Para producir imágenes nítidas sin sobreexposición ni subexposición. La cuarta es la visualización anatómica. Las estructuras anatómicas claves como las vértebras, los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias deben ser claramente visibles y distinguibles entre sí. Muchas gracias.